Hola de nuevo, conciudadano. En esta ocasión te voy a pedir que reflexionemos sobre uno de los conceptos más controvertidos por manipulados en la política del ser humano. Y una idea que desgraciadamente en la historia ha tenido versiones muy sangrientas. No otro que el término nación. Vamos a ver. En la sociedad preagrícola, en el estado natural humano, la idea de nación es absolutamente literal. Te coges el diccionario y la acepción literal de nación es acción y efecto de nacer. ¿Qué quiere decir? Mi nación, hablando en plata, es la madre que me parió. Pero con buen sentido, carece de sentido biológico si no cuento con el padre que me hizo. Luego mi nación son mis padres. Pero claro, si estuviera aquí mi hermano sentado a mi lado, enseguida levantaría la mano y diría, es que esa también es mi nación. Luego los cuatro somos la misma nación. Bien. Dile tú a mi mujer que mi hijo, que es mi nación, a ella la deja fuera. A ver qué te cuento. Y si no te gusta la respuesta, va y le pregunta a mi cuñada, que si mis sobrinas son mi nación, ¿en qué lugar queda con ella? También son mi nación, mi mujer y mi cuñada. Pero claro, tienen sus propias naciones. Esto transversalmente concatenan a toda la humanidad, a toda la humanidad coetánea. Pero es que además, aplicando esa misma lógica elemental, te puedes retrotraer en el tiempo lo que quieras o proyectar en el futuro cuanto te plazca, que al final lo único que tendrás es que nación no hay más que una, la humanidad. Pero claro, si estuviéramos en el ámbito preagrícola. Pero ya con el conflicto neolítico y con la derecha naciente, la cosa cambia. El gran éxito de los excedentes de producción tuvo muchos peajes. Tuvo cosas buenas, que fue el boom demográfico de las sociedades agrícolas. Pero tuvo cosas muy malas, que fue la redistribución interna. Y consecuencia de ella, la aparición de las clases pasivas. Del jefe, que deja de ser jefe para ser caudillo, y acaudillar una clase pasiva de guerrero. Y el chamán, que deja de ser chamán, el hombre medicina, para pasar a ser un sacerdote capaz de justificar la legitimidad de aquel caudillo. Y todos los conflictos internos de esa expansión demográfica de una sociedad que se sedentariza, que se hace endogámica, inevitablemente se proyectaron hacia el exterior. Para reducir estrés social interno en el poblado, se buscaba permanentemente un enemigo externo. Y la consecuencia de esto fue la guerra. Y la consecuencia última de la guerra fueron las naciones étnicas. Aquellas naciones que se desarrollaban victoriosamente frente a otras, aquellas naciones acabaron formando grupos étnicos, no razas, grupos étnicos.
fuertemente endogámicos en lo puramente genético, o sea, animal, en lo religioso, en lo cultural, en lo que es la tradición de cada etnia. Y esto es una dinámica perversa retroalimentada por las propias necesidades de exportación del conflicto interno. No te extrañe que la historia que tú conozcas se haya movido con la guerra. En el caso que nos ocupa en España, nuestra nación étnica es Iberia. Y no es tontería. Los romanos eran tan sistemáticos en todo lo que hacían que sus legiones siempre iban acompañadas de geógrafos, que no se limitaban únicamente a levantar mapas de nuevos territorios, sino a llevar un control exhaustivo con lo que se encontraban en esos territorios. Pues bien, en el siglo III a.C., cuando cruzaron por primera vez el río Ródano en Francia, en el sur de Francia, en la costa azul francesa, hacia la península, con motivo de la Primera Guerra Púnica, ya empezaron a hablar de Iberia. Tal es así que cuando cruzaron el Pirineo, al primer gran valle fluvial, y sobre todo a su río, lo bautizaron como Ibero. Otra cosa que la corrupción lingüística que ha sufrido el término, a nuestros días lo haya hecho llegar como Ebro. Y para abundar más en esta realidad, cuando la conquista romana de la península ibérica concluye y da paso a la colonización romana, al mestizaje entre lo ibero y lo romano, y aparece el término hispano-romano, Iberia deja de existir para llamarse Hispania. Y que no te cuenten camelos, Hispania no fue una provincia romana. Hispania fue una nación étnica en el seno del Imperio Romano. Las provincias hispanas empezaron siendo dos: la ulterior, aquí en el sur, y la citerior, en el norte. Y con el tiempo pasaron a ser 5. Tarraconense, Bética, Lusitánica, Galaecia y Septimania. Provincias dentro de Hispania. Ya con Hispania, con esas 5 provincias hispánicas que le dieron 3 emperadores a Roma, que no han contado el camelo de Adriano y Trajano, pero es porque a la Curia Vaticana nunca le ha interesado que sepamos de la existencia de Teodosio. También fue hispano. Lo que ocurre es que fue un martillo de herejes, un gran persecutor de cristianos. ¿Qué vamos a hacer? La historia la ha escrito quien la ha escrito, ¿no? Pero gracias a Dios están saliendo últimamente una buena remesa de historiadores españoles que ya no transigen con las viejas formas y mucho menos aún con los cuentos de vieja, con las interpretaciones sesgadas de la propia historia. Bien. Con los romanos, antes de la llegada de los godos, Hispania ya era una nación cultural, muy mestiza. Por aquí habían pasado fenicios, hebreos, griegos, cartagineses, romanos. Y los romanos no eran uniformes étnicamente. Los romanos eran un sinfín de mestizajes mediterráneos. Y la colonización, que otros dicen aculturación, yo creo que colonización, porque lo hicieron al final muy bien,
de Iberia trajo consigo una nación cultural, radicalmente distinguible de la Galia o de cualquier otra nación. Pero eso fue hace 15 siglos. Tras la Edad Media y todos esos procesos violentos de profundización en la nación, que aquí llevó al conflicto de 8 siglos entre un modo de entender la vida islámico y un modo de entender la vida cristiano, y que no te cuenten historias, ni uno ni el otro fueron dechados de virtudes teologales. ¿Entiendes? Tras eso, con el Renacimiento, España, que entonces aún eran las Españas, España empezó a ser una nación política. Su razón de existir no era otra que el reconocimiento exterior de su hecho diferencial. Pero un hecho diferencial que no es sentimental, no es identitario, sino a un reconocimiento exterior, una forma que tienen tus vecinos de reafirmar su propia identidad reconociendo la tuya. Y un hecho nacional muy inestable. Muy inestable. Porque criticamos la Edad Media por su violencia. Pero es que de los Reyes Católicos a nuestra parte, tranquilidad poca. Date un repaso por nuestros manuales de historia a ver cuántas guerras no ha conocido este país dentro de su propio territorio, desde el siglo XV a esta parte. No en vano, nuestra aristoburocracia se llena la boca cuando hace referencia a estos 40 años de libertad en paz, que son los más dilatados de nuestra historia. Eso es cierto. Aunque ahora también han salido otros que creen que no. Que esto es el régimen del 78, un régimen que ha sustituido a otro régimen, regímenes que se basan en la violencia, en la opresión, vale. La izquierda paleta. Esa izquierda que quiere ser tan izquierda, que da la vuelta y se pone a la derecha de la extrema derecha. Transforman del espacio, del tiempo y hasta de la razón. En vez de decir, como dice la izquierda, que aunque haya sido tarde, porque con respecto a Francia llevamos 2 siglos de retraso, por fin, el 6 de diciembre de 1978, nuestros padres con un referéndum nos legaron el siguiente estadio evolutivo del término nación. Nación a secas, con estatus jurídico. Ya no necesitamos del reconocimiento exterior. En una Europa, a Dios gracias, pacificada. Ya el exterior solamente te reconoce el territorio. Tu ámbito de desarrollo, económico, social, político, cultural, religioso también, ¿por qué no decirlo? El único que te reconoce. El único interés internacional es la estatalización de las fronteras, como primer paso para garantizar una paz entre naciones. Pero nuestro hecho ya es jurídico, compatriota. Personas iguales ante una ley que es igual para todas las personas, que se llama Constitución. Que yo no dudo que después de 40 años de abuso, incluso el peor de todos esos abusos, el no cumplimiento del espíritu y de gran parte de la letra de la Constitución,
es un término nación muy loable. Evidentemente yo me sentiría orgulloso, no de que mi nación sea la española, sino de que en el seno de mi nación española yo sea mejor o peor. Me sentiré orgulloso de lo bueno que pueda tener y nada orgulloso de lo malo que pueda retener. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Desde el 78 a esta parte soy español porque no sé ser de otra manera. Y porque no tengo más defensa que el estatus jurídico que supone que yo sea español. Si no me gusta, te abordo a ti, intento unirme a ti y lo cambiamos. Sin violencia. Hay mucho margen en la política para hacer grandes cosas. Incluso reformar una constitución. Pero para mejorar en convivencia. No para esta nueva versión de la leyenda negra antiespañola que es la bandera salto y seña de una izquierda papanatas, de una izquierda neciamente peligrosa, que no es izquierda, que es extremísima derecha, es un divide y vencerás, y que necesita que los españoles odiemos a España de algún u otro modo, porque es la única forma de romper nuestro marco de convivencia. Es revolver el río para que haya ganancia de pescadores. Y en sí eso no lo admitimos. No lo admitimos. Por justicia histórica hacia nuestros mayores, que supieron darnos establemente un marco constitucional que ha durado 40 años. Pero por justicia social hacia nuestros hijos, que han nacido en ese mismo marco legal y que tienen todo el derecho del mundo de desarrollarse en una estabilidad social que solo ese marco legal es capaz de garantizar. Así que olvidémonos de todo lo demás, porque ya no hablamos de mujeres y varones, ni de machos ni hembras, ni de niños ni de niñas, ni de ancianos ni de ancianas. Hablamos de personas españolas, porque hay una constitución, un contrato social entre una partición de la humanidad concreta, con una historia concreta, y que, por cierto, comparativamente hablando, es mucho más honrosa que otras que tenemos en gran estima, y con una filosofía y un saber social impagable. La nación más mestiza del mundo. La nación más mestiza del mundo. Y por tanto, la que lleva en su genética lo mejor del mundo. Las mayores capacidades que podríamos reconocer en otras etnias. Y eso implica una nación que sí, en su historia, por revoltosa que haya sido, ha trascendido aquel mar del conflicto neolítico que era la barrera tradicional, la de la consanguineidad, la que ataba de una forma estatutaria al individuo, a un clan, a una tribu, a una nación étnica beligerante. Entonces, ¿a qué cargarse alocadamente este marco legal? Hay que reformarla, reformémosla, pero para más solidaridad, más igualdad, más libertad y más justicia. Y recuerda, eso solamente va a ser posible con más unidad, no con más segregación. Evidentemente, esto no obsta
para que en el estado actual de la historia algunos seamos de la opinión de que ya no hay prejuicios que valgan, ni hay barreras políticas que valgan para que Portugal y España se estén dando la espalda contra natura. Pero bueno, eso sería cuestión de hablarlo en otro capítulo, contando con la voluntad popular de las dos naciones que somos ahora. Como tampoco obsta esto para que en un mundo de la nueva geopolítica, que no está en dos frentes, no está en dos polos, sino que ya son tres, Estados Unidos, bloque chino y bloque ruso, Europa se esté disgregando por una izquierda degenerada que la está llevando a la segregación, que está trayendo una efervescencia nacionalista a todos los países europeos por simple reacción alérgica a ese sinsentido de la segregación modal, filosofal. Contraria incluso a la unidad obrera que llevan a gala mencionar constantemente a esa fuerza política de la izquierda aburguesada. Sí, el mal de la izquierda que tenemos ahora no es izquierda porque está faltando a todos sus principios. Y no lo falta de palabras. Al contrario, de palabras lo llevan muy bien. Lo faltan con los hechos. Bueno, últimamente también de palabras, ya se lo pasan todo por el forro. Están tan acostumbrados a ser impunes e inmunes que les da lo mismo un 8 que un 80. Pero como te digo, nuestra condición jurídica ya no es obstáculo para construir una nación europea. Ahí sí tiene sentido un federalismo. Naciones independientes que se unen en el contexto de un contrato social, nacional, supranacional en este caso, entregando un porcentaje simétrico de su soberanía para ganar una gran soberanía común. Pero claro, estamos en la dinámica de la Europa de los pueblos, de los rebaños. Esto es como la mixta. Cada pastor con su rebaño, pero para defendernos mejor de alimañas en la gran transhumancia, pues juntamos muchos rebaños, hacemos mucho bulto. Pero cada uno controlando su rebaño. No, mire usted, no. La socialdemocracia que nosotros pretendemos construir contigo, con Ciudadanos, es la Europa de los europeos. La Europa para y por las personas. Es jurídica. Y cuando tú cedes parte de tu soberanía jurídica en para construir una soberanía superior, también jurídica, está hablando nada más que de leyes. Está hablando del enriquecimiento jurídico, del marco legal que te hace a ti ser socialmente estable. Y si construyésemos más bien pronto que tarde esa gran nación europea, tú vas a seguir siendo español. ¿Por qué? Porque no sabes ser de otra manera. Es lo mismo que ahora. Yo soy andaluz, sin dejar de ser español. ¿Pero por qué? Porque no sé ser de otra manera. No sé hablarte en otro tono, con otros giros lingüísticos, con otra pronunciación. Chico, pero no es cuestionable. Comparto contigo una historia milenaria. Si tirásemos de registro civil y fueran largos en el tiempo, incluso puede ser que tuviéramos, y no nos conocemos ni nos estamos viendo, pero que nadie te pueda negar a ti que pudiéramos ser hasta parientes muy lejanos, claro. ¿Cómo que no? Sí, hombre, mira. Mi primer apellido es Navarrete. Navarrete.
que no es un chiste, es un pueblo de La Rioja. Navarrete pertenece a la comarca de La Rioja Alavesa. Está al norte de la famosa Muga, que es el Ebro para los nacionalistas, los aldeanistas vascos, porque para ser nacionalista hay que tener detrás una nación. Cuando tú te inventas una aldea para ti, para gestionarla tú, eres un aldeanista. Navarrete es un apellido hidalgo, de señores de la guerra. Y a que mi acento no es riojano. Andaluz cerrado y a veces que cuesta comprenderlo. Lo entiendo. Es uno de los problemas que tengo, pero, chicos, con 53 años, tarde para cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo esta confusión de términos? ¿Estamos haciendo algo positivo para nosotros? No, evidentemente no. Estamos rindiéndonos al enfrentamiento que necesitan otros para garantizar su negocio de casta. Entiende ahora por qué el sí, siendo un partido radical de izquierda, en su logo principal emula los colores de la bandera de España. Es mi marco jurídico. Ese símbolo es el símbolo externo con que le decimos al mundo, señores, aquí impera el contrato social que es la Constitución Española de 1978. E impera para 47 millones de españoles, porque en sí no nos olvidamos de que tenemos actualmente casi 2 millones de exiliados económicos. Que ellos no. Su situación anómala es motivo de vergüenza nacional. De profunda vergüenza nacional. Máxime cuando España tiene uno de los territorios más ricos de toda la cuenca del Mediterráneo. Y un potencial humano, un capital humano, de lo más competitivo que hay en este planeta. No tenemos perdón. No tenemos perdón. Y eso que ya el canciller, el Kaiser Bismarck, nos demostró su gran admiración. La famosa su frase: España es la nación más poderosa del mundo. Porque sus políticos llevan 2 siglos intentando destruirla, no lo consiguen. Eso lo dijo hace 1 siglo y pico. O sea que después de aquel asombro suyo, seguimos teniendo políticos que nos quieren destruir y no lo consiguen. Así de fuertes son los lazos que nos unen. Y el mayor de todos ellos, la Constitución Española de 1978, a la que hay que defender a ultranza, a la que un viejo eurocomunista como Julio Anguita, a finales del siglo pasado, llegó a decir, alto y claro, que la mejor reforma que se le podía hacer a esta Constitución era acatarla y empezar a cumplirla. Y yo le doy la razón, 20 años después. Porque ya no es empezar a cumplirla, ya es que ni siquiera se acata. La están violando. Y lo peor de esto es que la están violando en nuestro nombre. Por eso en sí no esperes otra cosa que rigor. Y en rigor somos una nación. Somos una sociedad, no sociedad soberana. Sociedad. Sociedad. Porque si no es soberana, no es sociedad, es rebaño. Y nuestro destino no es una unidad de destino ungida por los dioses. Nuestro destino futuro nace y se alimenta del principio político de corresponsabilidad que define una sociedad.
Esta es otra gran batalla que Sil quiere dar. Pero te repetimos, es una batalla que nosotros damos, pero que solamente tú puedes ganar. Nosotros no somos ni Dios ni su primo hermano. Somos personas como tú y como yo. Ve pensándotelo, porque nuestro futuro inmediato depende de tener esto claro. Buenas noches y carpe diem.